Bueno, para entrar rápido en el tema, quiero preguntarte, ¿en qué va toda esta telenovela de la elección judicial? Ya sabemos que se aprobó la reforma con todos los traspiés que ha habido por parte del Congreso, con leyes secundarias que dijimos que es esto, pero ¿en qué va? Ya se está viendo todo lo de la elección. ¿En qué va ese tema? Sí, bueno, digamos que hay 2 vías ahorita que están corriendo justamente de manera simultánea. El procedimiento que se aprobó en la reforma constitucional está ahora en curso y justamente el domingo, el día 15 de diciembre del 2024, lugar una primera depuración de las personas que han cumplido con los requisitos y este trabajo lo están haciendo en estos mismos momentos los 3 comités, ¿no? El comité del Poder Judicial, el comité del Poder Ejecutivo y el comité del Poder Legislativo. Ha habido, hay que decirlo, múltiples problemas en la organización de este trabajo. Es un trabajo arduo, un trabajo sumamente complejo. Se han detectado incluso errores en los nombres que han podido publicarse por parte del Comité de Poder Legislativo, por ejemplo. Son miles y miles y miles de perfiles que están siendo analizados. Esa primera lista va a tener que excluir a aquellas personas que no hayan cumplido preliminarmente con los requisitos. Todavía no hablamos de una idoneidad, pero sí estamos hablando de perfiles que cumplan con los requisitos constitucionales que estableció la reforma para cada uno de los cargos, para ministro, para las 2 magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral, para jueces, para magistrados. Y por el otro lado tenemos la aprobación de las leyes secundarias. Esto acaba de tener lugar, ¿no? Acaba de tener lugar, estamos esperando precisamente la publicación en el diario oficial, pero ya las 2 cámaras la han aprobado, se pasó al Poder Ejecutivo. El Ejecutivo lo que tiene que hacer es publicarlas. Es la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la nueva ley, la Ley de Carrera Judicial y reformas a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas. Y ahí estamos entonces en pleno curso del procedimiento y desde luego que apenas está empezando esto, no estamos todavía en etapas culminantes, es apenas el inicio, ¿no? Después de lo que ya se aprobó normativamente, ahora tenemos las primeras acciones relacionadas con esta elección. Sí, sin duda nos tiene a todos con inquietud, a todos y a todas, con cierta inquietud de ver cómo se va a ir desarrollando. Sin duda, yo he pensado que esto va a ser mucho prueba y error, porque pues no se está implementando algo que nunca antes había pasado, que era el votar por los jueces. Entonces, va a haber mucho prueba y error, ¿no? Y bueno, Sin vamos duda. a tener que pasar por todo eso. Y quiero preguntarte también, en este tema, ¿qué va a pasar con la Suprema Corte de Justicia? Bueno, antes, Liz, se me pasó una tercera cuestión que es muy importante, porque la acabas de mencionar tú y ahora lo estoy recordando, que es el tema presupuestal, ¿no? Bueno, Que se acaba de aprobar ayer el sí, presupuesto de egresos de la Federación, en donde hay recortes. Y el recorte más importante para esta elección judicial es el que se le hace al Instituto Nacional Electoral. Hoy sí, están empezando a haber comentarios por parte de los propios consejeros al respecto, porque al parecer de lo que se pidió, se solicitó para realizar la elección judicial, se les está aprobando menos de la mitad de lo que se pidió, con lo cual, pues claro, esto va a repercutir en la calidad de la elección, en las personas que pueden estar y deberían estar participando, organizando, contando los votos, los escrutinios, la impresión de boletas. Es decir, como tú dices, va a ser ensayo y error en cada una de las facetas, ¿no? No solamente en las normas o no solamente en la implementación, sino en la cuestión de presupuesto. También todavía tenemos que ver cómo, hasta dónde alcanza ese dinero para poder organizar una elección tan grande, ¿no? Es, exacto. En palabras de la propia gente del INE, pues dicen que no se va a poder hacer una elección como el pueblo de México está acostumbrado. Es decir, a lo mejor no hay suficientes casillas, no va a haber suficientes personas en las casillas, o a lo mejor no alcanzan las boletas, porque si el recorte más de los más fuertes, porque hubo varios, pues fue precisamente para el Poder Judicial y para el INE. Entonces, eso es un poquito delicado. Y sin bueno, duda. entonces, sí, sí, y vamos a ver qué pasa ahí. ¿Qué va a pasar con la Suprema Corte de Justicia de la Nación? ¿Qué está pasando con ellos? Ese es otro gran tema en esta transición, ¿no? Estamos
en un momento en el que tenemos a 8 ministros que han renunciado, están en su cargo con efectos de renuncia al 31 de julio del 2025. En agosto tendrían que estar tomando protesta los nuevos ministros elegidos ya popularmente. Entonces, con la Corte, pues lo que está pasando es una transición absoluta, ¿no? Va a tener que implementarse ya la reforma con todas sus consecuencias, con lo cual van a desaparecer las salas de la Corte, las ha desaparecido la reforma judicial y ahora tendrá que implementarse. Es decir, ayer, bueno, esta semana hemos visto los informes de los ministros presidentes de las salas. Estos ministros han rendido sus últimos informes como presidentes de estas dos instancias. Al desaparecer, pues desaparecen esas presidencias y entonces ahora solo tendríamos una corte con 9 integrantes. Bueno, en este momento tenemos una corte de 10, por eso digo que es un tanto complejo, una corte de 10, porque lo que ha pasado es que el ministro Aguilar Morales pues, ha cumplido su periodo constitucional, se ha retirado el 30 de noviembre por haber cumplido sus 15 años como ministro, con lo cual tenemos 10 y esta integración va a seguir funcionando así hasta en tanto no venga ya la integración de 9, que es lo que establece la Constitución, que es cómo se debe integrar la Suprema Corte a partir de agosto del 2025. Por lo cual, la Suprema Corte, insisto, está en plena transición, está en plena, y yo diría, búsqueda de su identidad en estos meses, que no va a tener una estabilidad, a mí me parece, lo suficientemente consolidada para poder hacer un trabajo como lo venía haciendo, ¿no? Es dado que los ministros saben que se van a retirar, que no van a participar en la elección y que vamos a tener un nuevo órgano a partir de la elección popular y de lo que venimos hablando, es decir, no sabemos bien cómo se va a llevar a cabo precisamente esta elección y cómo se va a cuidar, digamos, ese conteo, ese escrutinio de votos, ese cómputo de votos. Va a haber seguramente medios de impugnación de personas que no sean elegidas, por ejemplo, como aspirantes o como perfiles que pretendan ser ministros o ministras. Por lo tanto, también en la arena de la justicia electoral vamos a tener ahí un montón de recursos de personas que seguramente o que potencialmente podrían decir, pues yo quiero participar y por el hecho de no formar parte de la boleta, puedan impugnar estas decisiones del instituto, bueno, de los comités primero y después las posibilidades posteriores también pueden surgir irregularidades que ellos sientan que se está afectando sus esferas individuales para poder controvertir decisiones en este tránsito. Sí, así es. Y pues se va a reducir, como bien dices, la cantidad de ministros y estamos viendo pues ya quienes se están perfilando. Obviamente sabemos qué perfiles y qué personajes que son afines pues a la 4T pues ya tienen bastante actividad. Hay gente que incluso ha dicho que ya están haciendo proselitismo y todo eso. Bueno, puede ser, ¿verdad? Que estén haciendo su campaña. Y por otro lado, hay otra pregunta, que es, hay otras reformas que se han llevado a cabo, dentro de todo este paquete del Plan C, que hay, bueno, hay reformas que son favorables, ¿no? Como el de que los animales sean vistos ya como con derechos constitucionales, eso me ha parecido excelente, pero hay otras que son bastante inquietantes. Entre ellas, por ejemplo, la de los órganos autónomos y todo eso. Entonces, ¿qué otras reformas constitucionales aprobadas inciden directamente en la reforma judicial? Sin duda hay partes y aspectos de la propia reforma judicial que no tienen que ver con la elección, pero que van a, formando parte del decreto, también van a repercutir en las maneras en las que se ve la justicia, ¿no? Una de ellas es precisamente la incorporación de figuras como los jueces sin rostro. Otra de ellas seguramente va a ser precisamente la incorporación y la ampliación de delitos que ameritan la llamada prisión preventiva oficiosa o automática. También existen otras reformas pues, que van a repercutir, al menos no sabemos muy bien cómo van a ser consideradas por el Poder Judicial Popular, pero que están estableciendo, digamos, múltiples derechos, ¿no? Esta es una dinámica que se ha venido viendo en otros países de incorporar derechos que se ven muy bonitos en la Constitución, son derechos sociales, son derechos para todos, vamos a decirlo así. Se ha incrementado las posibilidades, por ejemplo, de pensiones, etcétera. Y también para, por ejemplo, en materia de pueblos y comunidades indígenas y pueblos afromexicanos,
también se establecen que son sujetos de derecho, con lo cual hay muchos otros aspectos que tendrán que verse ya en la arena conflictiva, cómo van a resolverse por el Poder Judicial. Pero yo creo que las más inquietantes sin duda, reformas son la que mencionamos, la prisión preventiva oficiosa, la desaparición de los órganos autónomos, que es contundentemente un retroceso en la descentralización por la propia definición, ¿no? Del ejercicio del poder. Y esas dos, pues, son, me parece, las más importantes, junto con la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, es decir, lo que algunos han llamado la militarización de la seguridad pública, ¿no? Al menos desde los altos mandos de la seguridad pública. Tampoco sabemos muy bien la verdad cómo va a funcionar, porque la Secretaría de Seguridad también tuvo una reforma en donde se establece precisamente que sus posibilidades de combate en materia de seguridad pública, al crimen organizado y a los delitos en general en el país, pues tienen que ser coordinados y es que tienen que tener facultades de investigación también la Secretaría de Seguridad Pública, con lo cual estamos esperando también en esta reforma. Habría que esperar si amerita ese nombre precisamente con toda la extensión de militarización. Tenemos que ver cómo se coordina precisamente la Guardia Nacional incorporada a las Fuerzas Armadas en ese sentido con su, digamos, la secretaría hermana en esa materia que es la Secretaría de Seguridad Pública. Creo que estas tres son fundamentales para establecer que hay un nuevo régimen, ¿no?, en nuestro país. Es decir, ya no tenemos una constitución, ha desaparecido la constitución que teníamos incluso antes del 2024, es decir, la que llegó a estar vigente hasta septiembre de 2024, creo que ya ha dejado de ser una constitución que nos rige y ahora tenemos un régimen completamente diferente y estamos esperando que todas las piezas que se han modificado desde septiembre, en un ritmo tan vertiginoso que hemos tenido hasta hoy, empiecen a funcionar medianamente bien o, digamos, o como tú lo dices, ¿no?, viendo de qué forma este mecanismo va a incurrir en errores, vamos a tener que hacer ajustes en el camino, luego volver a tener errores y así en cada uno de los sistemas que se han modificado.